Muy buenas noches. Seguimos estudiando este bello salmo, el capítulo 119. Y el día de hoy vamos a profundizar en un tema que nos concierne a todos. Porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, ya lo sé todo? Algunos nos hemos especializado en algún área de la cual ejercemos un trabajo o un servicio, pero esto de especialización nos hace desconocedores de otras áreas. Esto nos define que sabemos mucho de nada. En esta noche el Salmo 105 nos lleva y nos invita a poder entender este concepto a través de otra perspectiva. Mire lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde nuestra niñez hemos sido instruidos en conocimiento. Iniciamos con pequeños retos como aprender a hablar, a caminar, a alimentarnos, y a medida que pasa el tiempo, los retos se convierten en mayores o más grandes, como iniciar una carrera profesional, emprender una familia o un empleo o un negocio. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos muy poca experiencia, y a medida que pasa el tiempo vamos adquiriéndola y vamos siendo más sabios. Recuerdo mucho mis primeras entrevistas de trabajo, que si bien llevábamos una carta de presentación o un currículum, pero me llamaba la atención que todos pedían mucha experiencia, que reuniéramos juventud, pero de la misma manera que seamos expertos en el área que íbamos a ser contratados. Muy pocos apuestan a la capacitación, al desarrollo. Y en las entrevistas incluso nos dicen cuáles son tus proyectos, qué has tenido como experiencia, qué cargos has ocupado. Y llama la atención esto porque a veces no tenemos esa expertise, tenemos la juventud, tenemos las ganas, el ímpetu, pero la experiencia no. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos muy poca experiencia. Con nuestro Dios pasa todo lo contrario. Si vemos este salmo, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por poner un ejemplo, esto se convierte en un manual. Así como adquirimos un bien, un equipo electrónico o un electrodoméstico, las marcas invierten muchísimo dinero en tener algo entendible, algo que a primera vista usted y yo lo podamos distinguir y que podamos hacer uso de ese bien. Por eso tenemos que ver que la palabra se convierte, así como este manual, en poder asistirnos en esos momentos de necesidad. Y algunos ejemplos prácticos nos pueden llevar a entender esto. Por ejemplo, estás decidiendo o estás orando con quién casarte. Tú tienes que ir en esa oración, también en la búsqueda, si eres mujer, ¿a qué te compromete la Biblia como una esposa, como parte de una familia? El apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 y 22, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hablé de las hermanas, pero tú también, hermano, amigo, si te vas a casar, ve a la palabra de Dios y busca lo que ahora tú vas a estar comprometido. Me gusta mucho porque a veces nos ilusionamos, a veces nos emocionamos, pero pocas veces buscamos precisamente entender todo el plan de Dios que lleva ahora a tener la responsabilidad de un hogar. También quiero tratar otro aspecto. Si tú eres parte de una familia como hijo o como hija, la Biblia también nos orilla y nos invita a poder ser parte de una gran bendición como parte de una familia. Dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Qué hermosa palabra. Dice, hónralos. Honra a tu padre y a tu madre. Y si tú ya estás disfrutando de una vejez, de la plenitud de la vida, es porque en tu juventud o en tu niñez honraste a tus padres, porque esta es una promesa, dice, para que tus días se alarguen en la tierra. También hay otro aspecto muy importante. Si tú tienes la oportunidad de prestar un servicio o tener bajo tu cuidado a un equipo de trabajo,
La palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces cobra mucho valor esta cita del Salmo 105, del versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ya vimos el aspecto de iniciar una familia, el aspecto de ser hijos, el aspecto de tener un negocio, ser parte de un equipo de trabajo, pero también quiero tratar un tema, porque muchos de nosotros deseamos servirle genuinamente a nuestro Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Previo a estas dos citas, Pablo había hablado y había estipulado todo el perfil que debe de tener un diácono, todo lo que debe de reunir un obispo, que es un pastor. Entonces, viene aquí y lo resume, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, entonces este salmo, cuando dice lámpara en mis pies a tu palabra, es que tenemos orientación, que tenemos una guía, y esa guía es asistida por parte de nuestro Dios. Y lumbrera a mi camino. Hermanos, tomar esto y hacerlo nuestro trae muchas ventajas, muchas bendiciones, y una de ellas es que la palabra de Dios se compara como una lámpara. Durante mi niñez y grandes periodos de vacaciones, tuve la oportunidad de desarrollarme en el lugar donde es mi papá. En ese pueblito no había agua ni luz, pero recuerdo mucho cómo llegaba la noche y nosotros nos acercábamos a nuestro padre o a nuestra madre, porque tenían ellos una lámpara que era atendida por pilas. Entonces ya íbamos a casa o íbamos a visitar a algún familiar, el guía, que era el que llevaba la lámpara, iba al frente. Entonces todos los demás como soldaditos atrás siguiendo al guía. Y recuerdo a mi papá que a veces tomaba una distancia, porque esa parte de distancia era un lugar muy inseguro o resbaloso. Y hacía este ejercicio, nos volteaba a ver y apuntaba el camino, lo señalaba. Y de esa manera nosotros podíamos caminar seguro. Y cuando leo esta cita, recuerdo mucho a mi padre cómo hacía este ejercicio de alumbrar nuestro camino para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, en resumen, la Biblia dirige cada uno de nuestros pasos, que son nuestros pies, pero también brinda sabiduría a nuestros planes futuros, que es nuestro camino. Entonces, paso a pasito, ser guiados por nuestro Dios, pero también tenemos una meta, un objetivo, y esto es bellísimo porque obedece al tiempo presente y a la necesidad que usted y yo vamos a tener en un futuro. En consecuencia, entonces, hermanos, seremos más efectivos, tendremos fruto y vamos, sobre todo, a agradar a Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no toman esto como una lámpara ni como una lumbrera? Porque puede ser el caso. Pudiéramos decir, pues yo he caminado con Dios, yo he caminado sin Dios y sigo adelante. Sí leo, sí me capacito, tomo cursos, incluso algunas veces tomo un consejo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no consideramos seriamente esta cita? Y para esto quiero comentar algunas desventajas. Por ejemplo, me quiero casar y no consultamos a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Si bien va a llegar el cumplimiento del evento, de la fiesta, la emoción, el vestido, los invitados, todo se vuelve muy bonito. Pero si no somos guiados por Dios, a la larga, hermanos, vamos a tener sufrimiento. Y a veces, lo digo con mucho respeto, hay jovencitas, hay jóvenes que les decimos como consejo, abre tus ojos. Esa persona, esa familia, no teme a Dios, no ama a Dios, y en ese momento, si bien causa dolor y tristeza, pero a la larga va a traer bendición. Algunos nos hacen caso,
pero otros se dejan llevar y a la larga, hermanos, trae mucho sufrimiento. Ojalá que no sea tu caso, pero si lo es, tómalo. Nunca es tarde para poder atesorar la Escritura y pedir a nuestro Dios que Él sea nuestra lámpara y que sea nuestra lumbrera para nuestro camino. Y solamente quiero citar dos citas que dice el Evangelio de Mateo ahí en el capítulo 15, versículo 14. El Señor dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quién es un ciego? Físicamente sabemos aquella persona que está limitada de sus ojos por alguna enfermedad o por algún accidente, o de nacimiento viene así. Pero cuando dice la palabra ciegos, guías de ciegos, significa que es gente que se dirige de acuerdo a sus emociones, que donde reina es la carne y no el Espíritu de Dios. Dios no desea que tú seas un ciego, ni mucho menos que tomes la guía de otros ciegos, porque esto termina en el hoyo. Otra cita que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pudiéramos decir, pues yo no quiero ni la lámpara, ni mucho menos la lumbrera. Pues aquí hay dos citas que parece ser, y es directo en decirnos que el futuro no es muy prometedor, ni mucho menos hay bendición. Spurgeon dijo para esta cita lo siguiente: cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante, para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Entonces, para el salmista esto era una realidad. Ahora vamos a leer el versículo 106, que dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Después de hablar el salmista que tenía una lámpara y una lumbrera, él responde a ese amor y dice, juré y ratifiqué. Ante esa luz y protección, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que rendirnos por gratitud a nuestro Dios. Pero me llama la atención un aspecto que dice, juré y ratifiqué. La Biblia también habla de que cuando nosotros hagamos esto, lo cumplamos. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no porque prometas y no cumplas, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es serio el tema cuando nosotros hacemos pactos con Dios. Y déjeme decirle, y lo he escuchado, ay, pastor, si Dios me sana, créame que ahora sí voy a servir. Ay, pastor, si Dios me permite salir de este problema, le prometo que aquí voy a estar cada domingo y voy a diezmar y voy a hacer esto, aquello. Pasa el problema y ya ni te vemos. Pasa el problema, la situación, la necesidad, Dios se complace en bendecirte y Dios te dio victoria en tu problema y nos dio victoria en nuestra necesidad. ¿Y el juramento? ¿Y lo que le habías dicho a Dios? Ya nos olvidamos. No tardes en cumplirla. Dice este libro de Eclesiastés. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. A menudo, después de un nuevo compromiso con Dios, viene aflicción y oposición. ¿Y por qué, hermanos? Porque al enemigo de nuestras almas no le agrada que usted y yo nos comprometamos con Dios. Y a veces pareciera que vienen formaditas, ¿verdad? Salimos de una y viene otra prueba. Salimos de una situación y parece que se forman de manera secuencial. Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Ay, a ver, para los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El salmista dijo, afligido estoy en gran manera. ¿Cuándo viene esa aflicción? Después de haber jurado y ratificado el compromiso de guardar los justos juicios de Dios. Aquí vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice, al que desea vivir piadosamente, padecerá persecución. Una persecución, entonces, hermanos, es inevitable. Algunos tenemos persecución con nuestras mismas amistades, algunos con nuestra propia familia, otros con el entorno, otros con la comunidad, otros en el país, pero también es una evidencia que estamos viviendo una vida piadosa. Hermanos, pero si no tenemos esa incomodidad, significa que la gente no sabe que somos cristianos. Hace poco una hermana me decía, está leyendo Lucas, en donde dice que él vino a poner disensión, padres contra hijos, nueras contra yernos, y bueno, es una situación que nos advierte nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es? ¿Por qué sucede esto? Porque estamos en un entorno y en un contexto donde la gente no ama a Dios, ama más su pecado, y cuando se levanta un hijo de luz, cuando se levanta una persona que quiere hacer la diferencia, entonces viene el ataque, entonces viene la situación. Pero aquí vemos, hermanos, como lo dice Pablo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Gloria sea a Dios, gloria sea su nombre, porque si estamos haciendo las cosas bien, va a haber lucha, va a haber ataque, va a haber confrontación, pero Dios nos va a dar la victoria, hermanos, créanlo de esa manera. Versículo 108 de este Salmo 119, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Se acuerdan hace rato que juró el salmista? Ahora dice que te sean agradables los sacrificios voluntarios. Estos sacrificios a los que se refiere la palabra no son sacrificios para salvación, sino que son frutos de lo que Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, algo así como decir, ahora voy a practicar la verdad, la palabra de Dios y no el enojo. Un ejemplo de esto, hermanos, es la vida de José. En alguna ocasión, después de haberlo vendido sus hermanos y de ser esclavo en Egipto, llegó a ser el mayordomo de Potifar. Y quiero centrarme en un evento en donde puede y cobra valor este versículo. La esposa de Potifar quería dormir con José. ¿Y qué hizo José? José salió corriendo de ese lugar. Y él dice, ¿cómo he de fallarle a Dios? ¿Cómo he de fallarle a Potifar? Entonces él tomaba tan en serio estos sacrificios voluntarios de agradar a Dios. Hermanos, lo digo con mucho respeto. A veces duele dejar un pecado. A veces duele someter nuestra carne. A veces nos va a doler someter nuestras emociones. Si bien los que tenemos un pasado sabemos, porque en algún momento fuimos partícipes o en algún momento estuvimos en una ocasión igual. Pero cuando dice el salmista sacrificios voluntarios, es en ese momento que dice, no le voy a hacer caso a mi carne, no le voy a hacer caso a mi boca, no le voy a hacer caso a mi enojo, no le voy a hacer caso a mi ira, no voy a hacer caso a los consejos, sino que yo voy a hacer sacrificios voluntarios para mi Dios. Voy a hacer sacrificios voluntarios de mi boca. Y en ese momento nos estamos afirmando con nuestro Dios. ¿Se puede? Claro, con la comunión diaria con Cristo Jesús. Versículos 109 y 110. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Qué hermoso lo trabaja el salmista. Viene diciendo de lámpara, viene hablando de lumbrera, de un juramento, de la aflicción, de hacer sacrificios dignos
de amor hacia Dios. Ahora dice, mi vida está de continuo en peligro. Ay, Señor, pareciera que cuando más me comprometo, más soy vulnerable. Cuando más estoy cerca de ti, más débil soy. Así es. Y son las paradojas de la Biblia. Muchos dicen, fuerza. Y entonces, soy victorioso. No, somos débiles y amamos a un Dios poderoso. Somos frágiles, pero Dios nos fortalece. Es ahí donde tenemos que entrar y poder entender esta parte. Mi vida está de continuo en peligro. Este 15 de septiembre, hermanos, que acaba de pasar, una vecinita de aquí cerca iba camino a su casa, una persona disparó al aire, una bala perdida la mató. ¿Qué dice esto? Entonces, así como el salmista tenía una vida de continuo peligro, usted y yo igual tenemos una vida de constante peligro. Por eso debemos de depender de su gracia, de su amor y vivir en constante gratitud y comunión con Dios desde que amanece. Gracias, Señor, hoy pude despertar. Gracias a Dios pude regresar a mi hogar. Muchos, y dice la palabra que somos como la neblina. Hoy estamos, mañana ya no. Ahora ves, y ahora puedes distinguir lo importante que es tener la comunión con nuestro Dios, porque estamos en continuo riesgo, hermanos. De manera insistente, el riesgo es latente. Un día salió el hombre de casa y al otro día lo estaban sepultando. Murió en un accidente. Un día una persona salió a una fiesta y al otro día un infarto en el cerebro. Estamos en riesgo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos de continuo que llegamos a un lugar? Gracias, Señor. Llegamos a casa, gracias, Señor. A veces ni nos imaginamos de tantos peligros que el Señor nos ha guardado. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, porque de esta manera podemos entender lo que dice este bello salmo. Terminemos con lo que dicen los versículos 11 y 12. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Si hiciéramos una lista de aquellas cosas que nos producen gozo, la pregunta es, ¿seremos espirituales o seremos carnales? El gozo es lo que no añade tristeza, porque el placer es temporal, pero el gozo nos lleva a Dios. El gozo dura, es permanente, es glorioso, es eterno, permanece, es espiritual. El gozo, hermanos, es de Dios. Lo que tú vas a hacer, lo que estás haciendo, lo que vas a decidir, no te da gozo. Yo te diría en esta noche, sigue orando. Su servidor no da un paso sin antes consultar a Dios y después a mi esposa, porque es la que me conoce y la que es parte de mis decisiones. Y cuando Carito dice, creo que todavía hay que hacer esto o todavía falta esto, yo me detengo. Cuando Dios dice, hay estorbo en tu espíritu, yo me detengo. Hermanos, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Hoy tienes gozo? ¿Hoy puedes decir, estoy teniendo una vida de gozo? Si no es así, permite que Dios sea la lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y de esa manera podemos llegar y disfrutar del gozo que dice el salmista, porque son el gozo de mi corazón. Esta herencia, la bendición, la enseñanza, los testimonios, es el gozo del salmista y es el gozo del pueblo de Dios. Oremos en esta noche. Padre, gracias te damos porque hasta el día de hoy tú has sido bueno, Señor. Nuestra vida está en riesgo de continuo, Señor. Pero hoy, Padre amado, queremos cumplir ese juramento que dijimos hace algún tiempo o cuando éramos jóvenes, de seguir adelante, de estar en tu presencia, de no dejarnos de congregarnos, de servirte, de amarte, de honrarte, Señor. Levanta un pueblo, Señor, que honre su palabra.
Levanta un pueblo, Señor, que haga sacrificios dignos de alabanza, Padre, que te honre con su vida, que te honre con su corazón, que te honre en sus pensamientos, que te honre con tus manos, Señor, y que tomemos esta verdad como nuestra verdad. Gracias, Dios, porque hay un pueblo que obedece. Hay hijos que cumplen lo que prometen. Hay hijas de Dios piadosas, Señor. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno con nosotros. Amigo, amiga, si tú has jurado algo a Dios, cúmplele a Dios. Arrepiéntete y acércate a Dios, porque esta enseñanza es bellísima. Si tú juras y si tú prometes, cúmplele a ese Dios altísimo. Gracias te damos en esta noche, Padre, y gracias por esta bella enseñanza. Nos hemos gozado en tu palabra y en la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Amén.